Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular, propio del derecho internacional privado, pero también íntimamente relacionado con el derecho de familia, que es la restitución internacional de menores o restitución internacional de niños. Nosotros vamos a enmarcar el tema en realidad en un proyecto de investigación que tengo el gusto de dirigir junto con un equipo de, en general, jóvenes investigadores. En la presentación de hoy me va a acompañar el profesor Rodrigo Laje, pero también el equipo está formado por Leandro Baltar, Rocío Álvarez de Elías, Susana Leal, Mariana Antón Pérez, Viviana Verón y Leandro Díaz. Incluso algunos de ellos son becarios de investigación, y además hemos contado con la colaboración de un grupo interesante de estudiantes de la carrera que han colaborado en algunas tareas de búsqueda de materiales y fichaje y demás. Nuestro proyecto en realidad encara algunas cuestiones particulares del tema de la restitución internacional de menores. Concretamente, todo aquello vinculado al procedimiento. Nosotros sabemos que el tema está regulado por distintos convenios internacionales. En realidad, en sí, la restitución internacional de menores es un mecanismo de cooperación recíproca entre Estados. ¿Para qué? Para el inmediato retorno de un niño que fue sustraído del lugar de su residencia habitual o bien que fue retenido en forma ilícita fuera del lugar de su residencia habitual. ¿Por quién? Normalmente por uno de sus progenitores, ¿sí? ¿Y por qué se crea este mecanismo? Porque esa conducta, de alguna manera, una conducta, digamos, perversa, una conducta que está íntimamente vinculada normalmente con una crisis matrimonial o en una crisis de pareja y que, en definitiva, lamentablemente, implica una conducta altamente perjudicial para los propios niños, es una conducta de tipo ilícito, porque vulnera, ¿sí?, sin más, los derechos de custodia atribuidos, ya sea por imperio de la propia ley, ya sea a través de una decisión judicial o eventualmente administrativa en el caso de otros países, o bien incluso un derecho de custodia atribuido a través de un convenio entre partes homologado normalmente por la vía judicial. Ese derecho de custodia que está atribuido en términos legales, pero también que es efectivamente ejercido por parte de uno de los progenitores, es vulnerado por el otro que precisamente realiza esta conducta que consiste en el traslado ilícito o retención ilícita en un país distinto del lugar de su residencia. Como evidentemente se va a requerir para el retorno del niño al lugar donde tenía su centro de vida, su residencia habitual, de la cooperación de los estados, básicamente de dos estados, del estado donde el niño tenía residencia habitual, que vamos a hablar del estado requirente, pero también del estado que podemos llamar estado requerido, que es donde el niño se encuentra físicamente, donde ha sido trasladado y está siendo retenido de modo ilegítimo o de modo ilícito. Por ende, la mejor vía para que efectivamente esta problemática pueda ser cubierta en términos legislativos es a través de convenios que sean firmados, ratificados por estados. Desde ya, cuanto más estados sean los que se comprometan en luchar contra este tipo de conductas, mejor va a ser o mayor va a ser el éxito de tales tratados. Nosotros contamos con el artículo 11, ni más ni menos que de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿sí? Una convención de Naciones Unidas, un convenio de alcance universal y que en el caso de la Argentina tiene jerarquía constitucional, ¿sí?, de acuerdo al artículo 75, inciso 22. Esa convención, en ese artículo 11 específicamente, insta a los estados a que precisamente luchen contra traslados, retenciones, sustracciones ilícitas y legítimas, ¿sí? Ya sea, digamos, a través de normas de derecho interno o que instrumenten mecanismos de cooperación a nivel bilateral o multilateral.
En realidad, ya con carácter previo a tal convención, que es de 1989, existían iniciativas concretas, incluso ya en vigor para muchos países, y puntualmente me refiero a, en lo que respecta a la Argentina al menos, tres. Por un lado, tenemos el Convenio de La Haya del año 1980, elaborado por la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Es un convenio que tiene alcance universal y que a la fecha cuenta con 90 estados ratificantes de los diversos continentes e incluso de diversas culturas, al punto que, como un punto si se quiere anecdótico, incluso en el 2010 Marruecos sí lo ratificó. Sin perjuicio de lo cual, evidentemente muchos países de religión islámica, lamentablemente, al menos desde una mirada occidental, no son partes y eso, digamos, insta digamos, de alguna manera genera que haya muchas situaciones no cubiertas. Para el público en general, el caso Gabriel Arias Uriburu es un ejemplo, digamos, notorio que ha tomado difusión pública precisamente porque los niños fueron retenidos en Jordania, país que no era ni es país ratificante de esta convención. También ha habido iniciativas, al margen de la Convención de La Haya, que es desde ya la más exitosa y la que en general tiende a aplicarse y sobre la que hay un conocimiento normalmente mayor, tenemos iniciativas de alcance regional. Por un lado, la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado en materia de restitución internacional de menores, que es del año 1989 y que vincula a la Argentina con otros 13 países del ámbito americano, principalmente latinoamericano. Un convenio que proviene de la iniciativa de la OEA, en este caso. Y por otro lado, la Argentina, en realidad iniciativas de Uruguay, de alguna manera fue precursora en la regulación de este tema a través de un convenio bilateral argentino-uruguayo sobre protección internacional de menores, que si bien tiene un nombre que daría a entender que los temas que podría abordar son mucho más numerosos en materia de niñez, en realidad se centra en una acción concreta para el pedido del retorno, la pronta restitución de un niño al lugar de su residencia habitual. Si bien es cierto que el convenio argentino-uruguayo, dado que los otros dos convenios mencionados también involucran como estados partes, tanto Argentina como Uruguay, prácticamente ha caído en cierto desuso. Sin embargo, hay algunas cuestiones a los fines interpretativos que nuestra jurisprudencia tiende a recurrir a dicho tratado bilateral, como un ejemplo para definir residencia habitual del niño como el centro de vida del menor, digamos, como una cuestión fáctica que no es sinónimo sin más de domicilio, como un término jurídico clásico. Lo cierto es que, y yendo principalmente a los dos primeros convenios que son muy similares en su contenido, con lo cual no voy a hacer mayores diferencias entre ellos, lo cierto es que desde el artículo primero ponen en claro cuál es la finalidad. Y la finalidad, sin perjuicio también de lo que tiene que ver con la protección y la garantía de los derechos de custodia y de visita, ponen, reitero, en claro, sí, en primer plano, el hecho de tener por fin la restitución inmediata, el retorno inmediato de un niño al lugar de su residencia habitual cuando se dan ciertos requisitos y sin perjuicio de la posibilidad que, si bien ese es el objetivo último, existan casos excepcionales en donde no se alcance o no se pueda alcanzar esa finalidad. Lo cierto es que los convenios en alguna medida están presuponiendo, ¿sí? Presumiendo que efectivamente el interés superior del niño, el interés superior del menor, está en el retorno inmediato al lugar donde tenía su residencia. Claro que ese interés superior del niño en algunos casos, con ese retorno puede ser contrariado y por ende los propios convenios se hacen cargos de motivos excepcionales. Sintéticamente, van a operar estos convenios cuando estemos en presencia de un caso en donde el lugar de residencia habitual del niño estaba en un estado parte, ha sido trasladado
y o retenido en un estado distinto, también parte de los convenios, pero distinto al lugar donde tenía su residencia habitual. Y ese traslado o retención lo vamos a poder calificar como ilícito. ¿En qué sentido? De alguna manera lo adelantábamos. Cuando está vulnerando, violando un derecho de custodia legalmente atribuido y que al momento de producirse ese traslado o retención era ejercido en forma efectiva. O sea, no nos quedamos, o los convenios no se quedan con, digamos, la cuestión jurídica, sino también en los hechos que efectivamente ese derecho que una ley, que un convenio, que un juez atribuyó, sea efectivamente ejercido. En estos supuestos, y sin perjuicio de que no hay que buscar o poner como sinónimos derecho de custodia con lo que derechos como el nuestro denominan derecho de tenencia o de guarda, ¿sí? Sino que en realidad, cuando hablamos de derecho de custodia, necesariamente ese derecho de custodia, si se tiene en forma exclusiva, implica la posibilidad de trasladar al niño de un país hacia otro y de fijar una residencia habitual. Si en la legislación del lugar de residencia habitual del niño, cuando uno habla en términos genéricos, derecho de custodia, esa facultad no está incluida, en realidad hay que diferenciar y por ende, si como se trata de la legislación argentina sustancial, el Código Civil argentino, claramente indica que, más allá que la tenencia en algunos supuestos, donde los padres están separados por diversos motivos, ¿sí? Exista, digamos, uno tenga a su cargo el derecho de tenencia, mientras que el otro ejercerá el derecho de visitas. Lo cierto que ese derecho de tenencia no es el derecho de custodia entendido en esos términos, porque, de acuerdo al derecho argentino, se requiere necesariamente para algunas cuestiones muy significativas el consentimiento de ambos progenitores. Una es, ni más ni menos, que el hecho de viajar hacia el exterior. Se presupone, y esto la jurisprudencia ha tenido, digamos, algunas discordancias, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en general ha marcado una línea clara y ha indicado que precisamente si para viajar se requiere consentimiento, para fijar una nueva residencia también desde ya se va a requerir, y el mero consentimiento para salir del país por un tiempo determinado no permite, no faculta al otro progenitor a abusar, ¿sí?, de ese consentimiento, abusar de esa autorización y fijar un nuevo lugar de residencia que no había sido consentido, que no había sido convenido, ni para el cual había una autorización obviamente judicial. Ahora bien, cuando se dan estos requisitos, requisitos de procedencia, evidentemente se pueden también presentar algunas excepciones. Excepciones que van a ser, obviamente, valoradas judicialmente. Estas excepciones tienen que ver, básicamente, desde ya, cuando algún requisito de procedencia no se da, por ejemplo, que no haya un ejercicio efectivo, que se pueda comprobar que no había un ejercicio efectivo del derecho de custodia al momento del traslado o retención, por un lado. Por otro lado, cuando ocasione o pudiera ocasionar el retorno del niño un grave riesgo para su salud física, psíquica o incluso exponerlo a una situación intolerable. O bien cuando el niño ha alcanzado cierto grado de madurez y se opone, si en forma fehaciente y vehemente, a ser restituido. Cuando se pudiera comprobar que el niño ya se integró a ese lugar donde fue trasladado en forma ilegítima, donde está siendo retenido en forma ilegítima, pero con esto no basta, ¿sí? No basta la mera adaptación, ¿sí?, del niño a un nuevo lugar, un nuevo espacio, sino que además se va a requerir una cuestión temporal que tiene que ver con un plazo, que es el plazo de 1 año desde el momento en que el niño, se toma conocimiento de que el niño ha sido trasladado o retenido en forma ilegítima, ilícita, y, digamos, el momento en que se inicia el pedido de restitución de ese menor. Si ha transcurrido más de 1 año durante esas dos cuestiones, en ese caso la persona, el progenitor que ha cometido la conducta ilícita, podrá comprobar que el niño se integró a ese nuevo centro de vida. Pero juegan en conjunto el plazo más probar
obviamente con prueba concreta, ¿sí? Que el niño se aquerenció, que el niño se arraigó a ese nuevo centro de vida. Y finalmente, que la restitución, o sea, coordinar el retorno, implique la vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, de garantías del niño. O sea, siempre el foco va a estar dado normalmente en el niño y no en los mayores. Sin entrar en pormenores, evidentemente, muchas de estas excepciones ya uno advierte que en algunos casos van a requerir cierta prueba y además que los límites pueden llegar a ser ambiguos y desde el lado que uno se ponga, un grave riesgo para el niño, uno lo puede considerar de un modo muy restrictivo, ¿sí? Prácticamente que el retorno lo exponga a vivir en el medio de un conflicto armado, por ejemplo, como ha habido casos, o decir simplemente el hecho de justificar, hay un grave riesgo porque el niño se encuentra mejor conmigo, que soy la mamá, y no con el papá. ¿Sí? O sea, entre esas dos cuestiones o entre esos dos ejemplos hay muchísimos en donde, por ejemplo, se alega ni más ni menos que cuestiones de abuso, abuso sexual, ¿sí? Explotación en general, violencia doméstica, violencia familiar y los casos obviamente que ya de por sí son complejos, aún las dificultades son mayores para poder desentrañar cuál es el interés superior del niño. El retorno, la finalidad, cumplir con la finalidad del convenio o en realidad estar una excepción. Lo cierto es que para llevar a cabo y para que se puedan valorar y evaluar los requisitos de procedencia y también las excepciones, va a haber un procedimiento. Ese procedimiento, en términos muy precarios, si se quiere, apenas delineados, están en las convenciones que mencionamos. Básicamente, podríamos distinguir desde una mirada algo superficial dos grandes etapas. Una etapa o fase que podríamos llamar voluntaria, que se realiza ante las autoridades centrales. Cada país, que es parte de estos convenios, menciono el de La Haya y el interamericano, deben designar una autoridad que vaya a ser la que coopere y que establezca los vínculos y los lazos para que efectivamente haya una colaboración interestatal en estos casos. En el caso de la República Argentina, la autoridad central es nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Es Cancillería. Esa fase voluntaria ante la cual se inicia el pedido ante, precisamente en el caso de Argentina, la Cancillería, puede seguidamente iniciarse una breve etapa en donde lo que se busca es una solución voluntaria, es decir, amistosa, en donde se intenta un acercamiento, en algunos países incluso utilizando mecanismos de mediación internacional, se inste a los padres para que busquen una solución y que el caso no termine siendo judicializado y no se demoren, obviamente, los tiempos que el hecho ya de instar a la justicia necesariamente van a demorar en algo estos tiempos que en realidad deberían ser muy ágiles. Lo cierto es que esta etapa, como el nombre lo dice, es voluntaria porque no es obligatoria, ¿sí? Es decir, a veces se sabe que una solución de este tenor, amistosa, es imposible y se puede recurrir directamente a través o a la instancia judicial, con la colaboración de la autoridad central o directamente la parte, digamos, el padre que ha visto vulnerado su derecho de custodia puede iniciar el procedimiento ante la justicia. Y aquí el juez se va a encontrar con un caso en donde tendría, según los términos de la Convención de La Haya, resolver en 6 semanas el caso, en donde en 6 semanas debería advertir si están los requisitos de procedencia, debería dar el debido traslado, cumplir con las garantías del debido proceso, que más allá de lo abreviado que pueda ser, desde ya que tienen que estar presentes. Eventualmente, en el caso que hay oposición de excepciones, como suele haber, deberá tenerlas en cuenta, se deberá abrir una etapa probatoria. 6 semalas, que incluso en los términos de la Convención Interamericana son plazos hasta aún más abreviados, en donde se habla de 48 horas para la presentación de ciertas oposiciones y demás, y si uno
hace la valoración completa de los plazos en la Convención Interamericana, tienden a ser inferiores a las 6 semanas. Lo cierto es que no se cumplen, o sea, que los estados tienden a no cumplirlos y que por caso, nosotros nos hemos abocado más al caso de la República Argentina, no lo cumple, y no lo cumple en algunos casos porque penosamente se confunde lo que es un procedimiento de restitución con algo que los propios convenios, de lo que los propios convenios se desligan, que es de lo que vamos a llamar la cuestión de fondo, que es lo que vamos a hablar de quién tiene la tenencia, quién tiene el derecho de visita, con qué alcance, si queremos pedir una modificación. Esas cuestiones las va a resolver el juez del lugar donde el niño tiene su residencia habitual y se va a entrar en un procedimiento ordinario en donde se va a requerir, digamos, un tiempo que exceden mucho necesariamente ese procedimiento, esas pautas para un procedimiento muy abreviado que simplemente indican este niño ha sido sustraído del lugar donde tenía su centro de vida, donde tenía sus afectos, donde iba a un colegio, donde realizaba determinadas hobbies, salidas, etcétera, a un país que le resulta extraño. ¿Sí? Y esto para evitar, digamos, un nuevo desarraigo posterior, lo más pronto posible que se vuelva al lugar de donde tenía esta residencia es la finalidad última, como decíamos al principio de estas convenciones. Lamentablemente, las estadísticas en el caso de la Argentina demuestran que en un periodo que se ha tomado entre el 2001 y el 2011, son estadísticas oficiales, se advierte que el promedio, ¿sí?, de estos casos ante los tribunales judiciales son, en el caso que se aplique la Convención de La Haya, de 52 semanas y en el caso de que se aplique la Convención Interamericana de 32 semanas. Sin perjuicio de que de 6 semanas a 52 o 32 hay una diferencia importante, lo cierto es que hay casos, o sea, en ese promedio están mezclados, en donde se cumple casi con el tiempo pautado por los convenios, pero otros en donde pasan 2, 3, 4 y hasta 5 años, en donde normalmente la última instancia judicial en la Argentina, que es la Corte Suprema, decide ordena la restitución del niño. Los requisitos de procedencia se dan, las excepciones indudablemente la justicia estima que no han prosperado. Sin embargo, y aquí viene nuestra inquietud, que generó un poco la motivación del proyecto, la pregunta es entonces, ¿cuán eficaz es una decisión judicial que, aunque en términos legales, convencionales, cumpla en todo y sea perfecta y sea impecable en términos legales, ¿sí?, en realidad, en términos de justicia y de eficacia, nos encontramos con un niño que debe ser restituido y que ha estado en nuestro país 3, 4, 5 años, niños generalmente de muy corta edad, en donde todos sus recuerdos pasaron a estar en nuestro país. Y ahora, luego de esa ilegítima conducta de uno de los progenitores, estamos, digamos, nuevamente desarraigándolo. Y aquí nos hemos encontrado con que no somos los primeros ni seremos los últimos que se han ocupado de, digamos, indudablemente, focalizar en las cuestiones procedimentales o procesales. Precisamente en el 2007, digamos, entre la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño, formaron un grupo de expertos para que elaboraran normas procedimentales, pero a través de una ley modelo, ¿sí? O sea, no de una convención, sino simplemente pautas de tipo legislativo para que los estados puedan o no tener en cuenta. Hay países como Uruguay que ya lo han tenido en cuenta y que han legislado en ese sentido, mientras que otros países con antelación, incluso ese año, como Panamá, Chile, Suiza, mismo la Unión Europea, han incluido algunos instrumentos procesales para darle efectividad a estas importantes convenciones internacionales de las que venimos hablando. Precisamente nosotros lo que hemos intentado hacer como resultado de nuestra investigación o como último resultado de nuestra investigación, es buscar, digamos, partiendo de esa ley modelo, partiendo del derecho comparado, cuáles serían las mejores soluciones procesales para evitar esta situación que se está dando en nuestro país hoy y que a su vez se adapte a nuestras costumbres judiciales y sobre todo también a nuestra legislación. Por eso, digamos, ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo Laje, que precisamente se va a ocupar de hacer una comparación y básicamente de analizar cuáles son las normas que hemos de alguna manera proyectado.
Bueno, continuando con la exposición y el desarrollo del tema que nos convoca, reiteramos, o me interesa reiterar, previo al análisis en detalle de lo que es la ley modelo y nuestro proyecto de ley, destacar la importancia en este mundo globalizado en el que vivimos de la cooperación o del auxilio eh, y cooperación y colaboración entre Estados. Es vital y en este caso, en el caso de la restitución de menores, es fundamental a los fines del logro de los fines y de los objetivos que los convenios se proponen. Como previamente ya hemos señalado, se destaca un rol protagónico de las autoridades centrales, estos organismos que cada Estado al momento de ratificar los convenios respectivos está obligado a designar para cumplir con los deberes que emergen de los convenios o de los distintos convenios, instrucciones que deben seguirse para poder lograr el cumplimiento de los objetivos, es decir, la restitución inmediata de los niños que han sido sustraídos o retenidos de manera ilícita. Sin embargo, no es resorte exclusivo de estas autoridades centrales, de las autoridades o estos entes que revestirían cierto carácter administrativo, sino también de las autoridades judiciales, que en definitiva van a intervenir en aquellos casos en donde no se logre esa restitución o la restitución voluntaria por intermedio, por actuación de las autoridades centrales. Con lo cual tenemos un sistema mixto, de alguna manera, que exige esta cooperación. Y lo cierto es que hay distintos factores, muchos quizás, múltiples factores que hemos, a partir de nuestro trabajo, del proyecto, hemos podido visualizar que obstaculizan contextos o prácticas que obstaculizan esa cooperación. Sin ser exhaustivos y a modo de ejemplo podemos citar la falta de capacidad o de capacitación quizás del personal que interviene, del personal que está a cargo de estos organismos, de estos entes, falta de capacitación desde lo profesional o especialización exclusivamente en la temática, la falta de recursos, y la falta de recursos desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Recursos tecnológicos que pueden facilitar, ¿sí? Otro de los de caminos o uno de los ejes claves de la cooperación, que es la comunicación. Una comunicación directa, una comunicación ágil entre las distintas autoridades es fundamental y es vital a efectos de poder lograr los fines del convenio. Comunicación sea que se dé entre un Estado, entre autoridades centrales de un Estado o mismo entre los distintos jueces que pueden intervenir, comunicaciones, lo que se denominan o se han denominado las comunicaciones judiciales directas, que gracias de alguna manera han tenido un avance en cuanto a su difusión e instrumentación en los últimos años. Otro de los factores que también obstaculiza es la falta o desconocimiento, mejor dicho, de los distintos sistemas de información disponible que existen, ya sean bases de datos con distintas informaciones de índole estadística o guías de buenas prácticas que eventualmente los distintos organismos en donde se han gestado los convenios han puesto a disposición de los distintos operadores jurídicos, y que son recursos muy valiosos que muchas veces se desconoce su existencia directamente y están disponibles fácilmente a través de los sitios web oficiales de los distintos organismos, sea de la Conferencia de la Haya o de la Organización de Estados Americanos, específicamente el Instituto Interamericano del Niño, con aportes de doctrina incluso, o sea, un material valioso que muchas veces se desconoce por todo el cúmulo de operadores que intervienen, ¿sí? No solo las autoridades, los jueces, sino también los abogados. Y ese material incluso es de pública difusión y hasta cualquiera puede tener acceso a ellos. Finalmente, quizás otro de los factores que obstaculizan es la carencia de fueros especializados, ¿sí?
en materia o para entender en estos casos de restitución de menores o en los casos directamente, en el caso de la República Argentina, la carencia de un fuero especializado en el derecho internacional privado, de derecho internacional privado, que es el ámbito en donde esta cuestión o esta problemática la estamos abordando. Y finalmente, la carencia de autonomía legislativa desde el punto de vista procedimental, es decir, las convenciones, los marcos convencionales, ya sea el de la Haya o el interamericano, establecen normas de procedimiento, pero no cubren la totalidad de los procedimientos y han dejado vacíos ex profeso para que los distintos estados puedan adecuar a través del dictado de disposiciones internas locales sus legislaciones a esos procedimientos de la manera que sea más afín al sistema procesal local. Esta carencia de autonomía, esta carencia, digamos, de legislación desde el punto de vista procesal ha sido advertida en el año 2007 en el marco de un programa, en el programa para prevenir y reparar casos de sustracción internacional de menores por uno de los padres, en el ámbito del Instituto Interamericano del Niño. En dicho escenario se ha destacado la necesidad de alguna manera integrar los aspectos prácticos y de operatoria procesal para que repercuta en la celeridad del procedimiento, que es algo que es fundamental, como ya hemos anticipado. Finalmente, decía, en el año 2007 se ha llegado a cabo la ley modelos, y esto que fue propuesto en el ámbito del seno, como ya hemos también mencionado, de la Conferencia de la Haya y de la Organización de Estados Americanos. La elaboración de la ley modelo se culminó en el año 2007 y se ha presentado con la intención de que fuera adoptada por los distintos estados. Del preámbulo de esta ley modelo, que es la que tomamos como base y conjuntamente con otra legislación comparada para elaborar nuestro proyecto de ley, surge claramente cuáles son los fines que deben contener las normas procesales o este tipo de normativa procesal para adecuar los procedimientos internos. El preámbulo concretamente dice lo siguiente: con la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados o retenidos de manera ilícita y de velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en un Estado se respeten en el Estado nacional, se ajustarán las normas procesales internas según el siguiente proyecto. O sea, la idea es adecuar la normativa procesal interna a los preceptos, a los estándares mínimos que el proyecto contiene. Y en la segunda parte, los plazos de breves de decisión, sostiene, en aplicación del interés superior del niño, contribuyen al cumplimiento del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y de la Convención Interamericana sobre restitución de menores de 1989 y a la mejor preservación de los derechos a no ser trasladados o retenidos ilícitamente de un Estado a otro y a la visita cuando los referentes adultos de los niños viven en países diferentes. De este preámbulo surge claramente una idea cardinal para lo que va a ser nuestro proyecto. Por un lado, el criterio de considerar los plazos breves y la celeridad del procedimiento el ámbito donde se concreta el interés superior del niño, ¿no? El interés superior del niño, que es el norte que siguen estas convenciones, desde luego, se logra con la restitución inmediata, en el caso de traslado. La no restitución es la excepción, y esas excepciones, eventualmente veremos, son de apreciación restrictiva, pero la celeridad del procedimiento es fundamental y es vital, dado ya o a partir de las propias el texto del propio preámbulo. Y por otro lado, el interés del superior del niño se consagra con el respeto al derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente. De manera que no debe confundirse, y es claro en este caso, y también son claros los convenios a este respecto, en dónde se concreta ese interés superior del niño. Es
en la restitución inmediata en el caso de que haya traslado o exista el traslado de retención, pero previamente a ello preservar y garantizar que no se produzcan. En el caso de producirse y eventualmente llegar a alguna instancia procedimental, debe ser lo más rápido posible para que se resuelva. Con lo cual nos enfrentamos a una encrucijada, es decir, todo procedimiento debe respetar garantías de defensa en ese procedimiento de las partes que intervienen. La defensa o de alguna manera que se salvaguarden los derechos de una defensa o un debido proceso generalmente requieren tiempo, con lo cual la encrucijada es celeridad versus garantía de derecho de defensa en juicio. ¿Cuál debe prevalecer? Y en el caso de que confronten, ¿cuál poner o hacer prevalecer por sobre el otro? Esto lo hemos canalizado de alguna manera a partir del desarrollo de las normas y teniendo en cuenta las disposiciones del preámbulo, que ya anticipa la necesidad de contar con plazos breves. Y por otro lado, previo a ingresar ya en detalle en el análisis, queríamos destacar que el proyecto, o sea, la ley modelo, contiene distintos apartados o distintas normas, reproducción del texto de los dos convenios, de la Convención de La Haya y de la Convención Interamericana. Con lo cual nos hemos preguntado si eso realmente significaba o era viable mantenerlo o si por el contrario era conveniente hacer remisiones directas a los convenios. Y por dos razones decidimos esto último. Es decir, lo conveniente no es reproducir quizás determinadas calificaciones que los convenios ya contienen, por una cuestión de que la idea es adaptar normas procesales internas y no sobre cuestiones que ya están establecidas en los convenios. O sea, llenar los vacíos de los convenios desde lo procesal y de los que los convenios procedimentalmente quizás no tienen o no han precisado. Pero por otro lado, la ley se aplicaría de acuerdo al caso con el convenio respectivo, es decir, podría eventualmente ser de aplicación si los países ratificantes nos vinculan con el convenio interamericano o si por el contrario corresponde la aplicación del convenio de La Haya, será de aplicación el convenio de La Haya. Con lo cual una reproducción que, si bien como antes habíamos anticipado los textos son muy similares, no son idénticos. De manera tal que reproducir implicaría quizás eventualmente poder controvertir el texto convencional. De esta forma hemos preferido, en los casos en que la ley modelo efectúa directamente esa reproducción, hacer una remisión directa a las distintas convenciones, como pasaremos ahora a partir de una presentación que hemos preparado a modo comparativo. Se proyectará en el lado izquierdo el texto de lo que sería la ley modelo y en el lado derecho de la presentación pasaremos a ver cuál es nuestro proyecto de ley que detallaré o trataré de detallar haciendo alguna comparación en cuanto a lo que ha sido modificado en algunos casos. Veamos entonces esta presentación. Bueno, vemos en esta primera presentación lo que vendría a ser el análisis comparativo. Refiere la ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de los convenios sobre sustracción internacional de niños y lo que hemos nosotros designado como nombre a nuestro proyecto, normas procesales para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. El primer artículo que está proyectado en esta diapositiva refiere al objeto y al ámbito de aplicación, el cual tendrá también, a continuación veremos en otra diapositiva. En esta primera diapositiva vemos el objeto claramente expresado, que es determinar si ha existido traslado o retención ilícita de una persona de menos de 16 años y preservar el derecho de visita, de acuerdo a lo dispuesto por la Convención de La Haya y la Convención Interamericana, y allí están hechas las referencias a las leyes de aprobación por parte de nuestro Estado en cada uno de los casos.
Y por otro lado, también se destaca dentro de esta primera norma que en líneas generales ha mantenido el texto de la ley modelo, al menos en este párrafo, que la restitución debe lograrse, la resolución, en forma rápida y accederse a la restitución, en el caso de que se realice, en forma segura. El inciso tercero, que está en esta misma presentación, y que en este caso sí hay una pequeña variación con relación a lo que establece la la ley modelo, sin perjuicio del nomen iuris previsto por la legislación nacional, a los efectos de esta ley se entiende por derecho de guarda o de custodia, derecho de visita, traslado ilícito o retención ilícita, lo dispuesto por la Convención de la Haya sobre aspectos civiles, sobre sustracción internacional de menores, o por la Convención Interamericana, según cual fuere de aplicación al caso. Esto es lo que referíamos previamente en cuanto a que optamos por no reproducir estas calificaciones que sí realiza la ley modelo, y nosotros optamos por hacer la remisión directa al convenio que resulte de aplicación en el caso. En la segunda parte de este artículo 1, el inciso segundo, continúa en el ámbito, refiriéndose al ámbito de aplicación, y como se ve claramente, queda expresado que la decisión sobre el fondo del asunto es materia privativa de la jurisdicción del estado de residencia habitual, y que en el caso de que hubiese algún proceso en curso debe ser suspendido. Esto tiene que ver con la autonomía del procedimiento en cuanto al fondo, que también habíamos referenciado, y en este caso quedó expresado así en este artículo 1. El artículo 2, que lo vemos en la diapositiva referida a las normas aplicables, se refiere a que el procedimiento estará regido por las distintas normas, en este caso de la República Argentina, la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, según corresponda a la Convención de la Haya o la Interamericana, el texto de la presente ley, y en subsidio por el Código Civil, la Ley 26061 de protección de la minoría y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el texto de la ley modelo fue adaptada a la normativa nacional. En el mismo texto, el mismo artículo de la ley modelo, se hacía referencia a los criterios de interpretación, que nosotros hemos preferido dividirlo y organizarlos en un nuevo artículo, que es nuestro artículo 3, que, como puede verse en la presentación, hace referencia a cuál es el principio rector de interpretación y cómo se concreta ese criterio o el criterio interpretativo, que es el interés superior del niño, como bien establece el artículo, pero señalando que el interés superior del niño se concreta en el derecho a no ser trasladado, a que la decisión de fondo sea dada por el juez de la residencia habitual, y que exista un contacto fluido entre el niño con los padres y con su familia, y por otro lado a la celeridad. Estos son los criterios para interpretar el texto de esta ley o de este proyecto de ley, y con clara referencia a qué se entiende por interés superior del niño. El artículo 4, que vemos en esta presentación, se refiere a las reglas de competencia. Por supuesto, las reglas de competencia interna. Se destacan los principios de concentración y especialización, tanto en primera instancia como en apelación. Este texto es el mismo en cuanto al que establece la ley modelo, y hemos establecido o considerado que para el caso los competentes en primera instancia deberían ser los juzgados nacionales de familia, y en caso de segunda instancia las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil. Esto en cuanto a la materia, y en cuanto al territorio, la competencia estaría dada por el lugar donde el menor se encontrare. También en cuanto a las solicitudes de localización, el inciso tercero establece una regla de competencia dada a los juzgados nacionales de primera instancia de familia, sin perjuicio de los criterios de competencia establecidos en el inciso anterior. Esta primera parte de la ley comprende lo que son estas cuestiones de normas aplicables, criterio de interpretación y competencia. Luego pasaríamos a lo que sería la parte central del procedimiento,
que incluyen una fase preliminar y luego el procedimiento propiamente dicho. La fase preliminar está dada por lo dispuesto en el artículo 11, que tiene 7 incisos. En esta presentación vemos los primeros 4 incisos, donde se refieren a los requisitos que debe contener la demanda o solicitud de restitución, que son los establecidos en la Convención de La Haya o la Convención Interamericana, siempre esto lo destacamos, según sea la de aplicación al caso. Por otro lado, las formas en que puede ser presentada, directamente ante el tribunal competente, vía exhorto o carta rogatoria, o por solicitud directa ante la autoridad central. Esto está establecido por el artículo 8 de la Convención Interamericana de Restitución Internacional de Menores. El tercer inciso hace referencia a ciertas medidas que tomará el juez, medidas para la protección y localización y protección de la persona de menos de 16 años, y acá se han incorporado algunas menciones, como pueden ser, que la ley modelo no las contemplaba y nos pareció oportuno hacerlo, el cierre de fronteras, la retención de documentación de viaje de la persona y de quien presuntamente la ha sustraído, tal como lo han hecho otras legislaciones, como el caso de Uruguay, ¿no? Y por último, verificar la localización. Existe un deber de comunicar de inmediato al Estado requirente por intermedio de la autoridad central. Continúa el desarrollo de esta fase preliminar en el mismo artículo 11 y los siguientes incisos los vemos en esta presentación, donde el artículo 5, el inciso 5 hace referencia a que la autoridad central actuará de una manera inicial de conseguir una restitución voluntaria, y de no procederse o de no lograrse esa restitución voluntaria, y si hubiese habido un pedido de previa localización, comenzará un plazo de 30 días para que se interponga la correspondiente demanda o solicitud. Si vence ese plazo, no es que el procedimiento en sí caduca, sino lo que caducan son las medidas que se hubiesen adoptado con carácter preliminar. Por último, hace referencia al inciso séptimo, a la documentación, que si bien debe presentarse traducida, por supuesto, al idioma del estado en donde se está haciendo el pedido, no requiere la legalización de acuerdo a lo que establece el artículo 23 de la Convención de La Haya y el artículo 9, en su inciso cuarto, de la Convención Interamericana. Luego ya nos introducimos lo que es en el procedimiento propiamente dicho, y el artículo 12, en sus 4 incisos, describe esta parte, este procedimiento. Presentada la demanda, como vemos, el juez va a proceder a la calificación de la condición de admisibilidad y de legitimación activa, según las disposiciones de los relativos convenios que resulten de aplicación, y a los efectos de la legitimación activa dispone nuestro inciso 2, que debe acreditarse la verosimilitud del derecho, demostrándose que se encuentra en el ejercicio de custodia o de guarda, es decir, una exigencia mínima en cuanto a la acreditación de la legitimación activa. En esta otra presentación, que la vemos a modo comparativo, siempre con el texto de la correspondiente al de la ley modelo, el artículo 12, en su inciso tercero, refiere cuál es el procedimiento en el caso de un rechazo liminar por parte del juez. En ese caso se puede interponer un recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes a la notificación, solamente en el caso del rechazo. Después veremos qué sucede en el caso de un rechazo a la restitución finalmente. Acá estaríamos hablando de un rechazo preliminar. Y al mismo tiempo se agrega que la denegatoria, si fuese confirmada en segunda instancia, debe ser comunicada de inmediato al Estado requirente. Continuamos con el procedimiento en la presentación, en este caso el inciso cuarto de este artículo 12, que hace referencia a la forma de proceder en el caso de que fuera admitida la demanda. En ese caso, en 24 horas, el juez deberá ordenar el mandamiento de restitución. En ese mandamiento citará también de excepciones por un término de 10 días al requerido y va a disponer las medidas cautelares que sean pertinentes.
Aquí vemos también que dentro de ellas hemos hecho referencia al cierre de fronteras, eventualmente a la retención de la documentación de viaje. También se designará defensor al niño, se designará defensor al requirente, se notifica al Ministerio Público y se comunica la decisión a la autoridad central. No se admiten, en este caso, cuestiones, planteos previos o incidentales ni reconvenciones que puedan obstar a la prosecución del trámite. Como podrá verse, los plazos son breves, de acuerdo a ese criterio de celeridad que hemos apuntado, y hemos mantenido en líneas generales el procedimiento dado por la ley modelo. Continuamos con lo referido ahora sí a las excepciones. Habíamos hecho ya previamente referencia a no reproducir. La ley modelo en este caso reproduce todas las excepciones establecidas en los convenios y hemos optado por no hacerlo. De esta manera, el artículo 13, que consta de 6 incisos, en esta presentación vemos los primeros 4, donde se ve claramente esta remisión que comentábamos. La defensa del demandado debe realizarse por escrito, en el cual debe estar fundado y en el cual se acompañará y se ofrecerá toda la prueba de la que haya de valerse. La ley modelo no hacía referencia a un ofrecimiento, sino a un acompañamiento. Nos pareció oportuno hablar de ofrecimiento, ya que algunas pruebas quizás no son acompañadas en el mismo momento. El inciso 2 es precisamente el que destacamos en cuanto a la remisión. Será válida la oposición cuando se exprese y demuestre alguno de los extremos que habilita la Convención de La Haya o la Convención Interamericana, según la que resulte aplicable al caso. Hecha la remisión y no hay reproducción de las excepciones en concreto. Por último, en este mismo artículo, en esta misma presentación, vemos los incisos 3 y 4, donde refuerzan la idea del carácter excepcional. Se rechaza cualquier excepción que no fuera alguna de las enumeradas en las convenciones y, por último, el carácter de interpretación restrictiva que debe dársele a las mismas. La siguiente presentación contiene los 2 incisos restantes de este artículo 13 vinculados a las excepciones. Y en cuanto a procedimiento se refiere, si no fueren opuestas ninguna de las excepciones, el mandamiento queda firme y se hará saber al Estado requirente que dentro de los 45 días calendarios, desde que fuere comunicada la sentencia, no adoptara las medidas necesarias, va a quedar sin efecto la restitución ordenada y las providencias adoptadas. De esta manera se intenta perseguir celeridad, ya sea en el requirente o en el Estado requerido, para que se adopten las medidas y se efectivice la restitución una vez que fuera ordenada. Si se oponen excepciones, contempla el inciso 6 que se van a sustanciar las mismas con un traslado nuevo al requirente por el término de 6 días. Bien, en la siguiente presentación hacemos referencia o está proyectado el artículo 14 referido a la audiencia. Una vez contestado el traslado referido en el artículo anterior con relación a las excepciones o si vence el término para hacerlo, se convocará una audiencia que debe celebrarse dentro de los 3 días que pasen a despacho el auto o los autos a ese efecto. Y en esa providencia el juez va a expedirse o va a despachar la prueba, rechazar la que resulte inconducente y eventualmente frente a ese rechazo se admite el recurso de apelación contra aquella disposición que admita o deniegue algún despacho de diligencias probatorias. Si bien ahora vamos a continuar en la próxima, debemos destacar que en cuanto a esta circunstancia de la apelación, en el caso de la ley modelo, no la contemplaba y hemos decidido incorporarla precisamente porque entendemos que en cuanto a la estructura de nuestro derecho procesal resulta importante en cuanto a los criterios que ha dejado la jurisprudencia permitir el recurso de apelación cuando se rechacen eventualmente medidas de prueba. Seguimos entonces con el mismo artículo 14, con los distintos incisos que restan, los 5 incisos restantes, digamos del 2 al 6 en esta presentación. Vemos
que hay una referencia concreta en cuanto a quién preside la audiencia, lo hace el juez, inicialmente va a atentar a la conciliación, a que se llegue a un acuerdo y en cuyo caso será homologado, y si no hay acuerdo se deberá oír al Ministerio Público, se resuelven también las cuestiones procesales que se hubiesen planteado, se fijan los puntos de debate, se ordena la prueba, para la cual puede prorrogarse esa audiencia hasta por 72 horas. También debe escucharse al niño, como bien establece el inciso quinto, y el niño puede ser oído directamente por el tribunal o a través de profesionales especializados, y en cuyo caso los informes o dictámenes que puedan eventualmente surgir a partir de la actuación de esos profesionales deben ser incorporados hasta el plazo previsto para la celebración de la audiencia. Eventualmente, si fue prorrogada, será hasta esas 72 horas. Y finalmente el inciso sexto contempla la posibilidad de una prórroga previo al dictado de la sentencia por 24 horas. El artículo 15 refiere a la prueba y vemos concretamente que los medios que hemos considerado en cuanto a lo que establece la ley modelo, la prueba, dar prioridad a los medios de prueba escrita, y en el caso de que se trate de prueba oral, la producción de la misma puede ser limitada en el tiempo. Lo único que mantuvimos, tal cual establece la ley modelo, es la limitación del número de testigos a 3 por cada parte. En cuanto a lo que se refiere a este artículo 15, queríamos destacar que la introducción de dar, digamos, de alguna forma prioridad a la prueba escrita ha sido destacado en las guías de buenas prácticas de la Conferencia de La Haya, y en el caso de que se traten de pruebas orales, limitarlo lo más posible en el tiempo para agilizar el propio procedimiento. Bien, nos restan ver lo que sería el trámite en segunda instancia y la sentencia, que lo veremos en estas diapositivas siguientes. En segunda instancia, el artículo 16 establece que la sentencia definitiva puede ser apelable o es apelable dentro del tercer día de notificada, y por un traslado se va a sustanciar con un traslado por idéntico plazo, es decir, 3 días a las partes, al Ministerio Público y al defensor del niño. El recurso va a ser concedido con efecto suspensivo, lo cual no paraliza en cuanto a la prosecución del trámite, y los autos deben ser elevados en el término de 24 horas. El tribunal de alzada debe resolver dentro del 4.º día, ya sea en audiencia o por lo que indica la ley modelo, que se denomina la decisión anticipada. Finalmente vemos la sentencia en esta presentación, que nuestro artículo 17 dispone que contendrá la orden de restitución cuando se trate o se haya acreditado la ilicitud en los términos de las respectivas convenciones, y la sentencia debe incluir instrucciones precisas para la ejecución, debiendo comunicarse a la autoridad responsable de ejecución de la misma. También se hará saber al Estado requirente el plazo de los 45 días para poder adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la sentencia, puesto que si no, caduca la orden de alguna forma. Los gastos de restitución son a cargo del actor o, en su caso, del Estado requirente. Nos resta ver en las diapositivas siguientes lo vinculado a los recursos, al derecho de visita y alguna norma que hemos introducido respecto a la aplicación analógica para casos por fuera de las convenciones. Vamos a ellos. El artículo 19 hace referencia a los recursos posibles. Si bien la ley modelo hacía referencia a impugnaciones, en cuanto a la terminología utilizada en nuestro sistema, hemos optado por referirnos a recursos, los cuales son pansibles, en el caso dispuesto por este artículo 19 de apelación, únicamente la sentencia que disponga el rechazo preliminar, lo cual ya habíamos referido, y la sentencia definitiva. En segunda instancia puede convocarse audiencia o dictarse decisión anticipada. En ese caso podrá deducirse un recurso de aclaratoria únicamente dentro de las 48 horas, y debiendo decidir dentro de esas mismas 48 horas, ese mismo plazo, 48 horas, la aclaración solicitada.
contra esa sentencia de segunda instancia no hay recurso alguno, de acuerdo a lo que ya también establecía la ley modelo. El derecho de visita está contemplado en el artículo 20, que refiere básicamente que la solicitud puede hacerse efectiva de un derecho de visita por parte de sus titulares en los casos previstos en cada uno de los convenios. El convenio, nos referimos a la Interamericana, a la Convención de La Haya, y puntualmente que no constituye requisito la existencia de un previo traslado o retención ilícita ni la existencia de un régimen de visitas establecido con anterioridad. Y en todos los casos se seguirá por el procedimiento establecido en la presente ley. Finalmente, en cuanto a la aplicación analógica, es la diapositiva que ahora estamos analizando, se refiere a que la presente ley puede también ser aplicada en los casos que caigan fuera del ámbito de aplicación de la Convención de La Haya o de la Convención Interamericana, a cuyo fin las remisiones que efectúa la ley se entenderán realizadas a la Convención Interamericana. Claro, no hay un convenio concreto que resulte de aplicación, sin embargo, creímos oportuno referirnos a la Convención Interamericana porque es el posterior en el tiempo y además que contiene una disposición que en caso de los países vinculados al caso sean ratificantes de ambas convenciones, debe prevalecer la aplicación de la Convención Interamericana, salvo que por acuerdo entre esos estados se haya dispuesto lo contrario. Decidimos introducir esta última norma en el artículo 25 para aquellos casos, por supuesto, que queden por fuera del convenio. Finalmente, en esta última presentación que estamos viendo, hay un esquema comparativo de aquellos artículos que no han sido analizados concretamente, pero a modo ilustrativo de cuáles son los temas, las temáticas que esas disposiciones tratan. Finalmente queríamos agradecer a la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho por este tipo de iniciativas que permiten transferir muchos de los resultados a los que nosotros arribamos a través de nuestros proyectos y más que nada en el tema que nos ha ocupado es algo que, digamos, ponemos de relieve y que de hecho, digamos, desde la Autoridad Central de Argentina hasta la propia Conferencia de La Haya siempre han instado este tipo de iniciativas, que es la de difundir precisamente y poner en conocimiento estos casos, cuáles son las posibilidades de solución y de alguna manera siempre el mejor conocimiento de una problemática entendemos que va a generar mejores soluciones, ¿sí? Para ni más ni menos que la búsqueda de esta protección o esta garantía que está íntimamente emparentada con el interés superior del niño y su protección en última instancia. Muchas gracias.